noticias en La Calle. Y esta actualización informativa a las 8 de la mañana, 2 minutos, viene de la mano de Eduardo Hernández del Sistema Informativo de Blue Radio, que siempre nos acompaña aquí en La Calle La Manda Más. Y por eso lo saludo hasta ahora. Hola, Eduardo, buenos días. Hola, Dianita, ¿cómo amanecieron? Bien, señor. Eduardo, muchas noticias, lastimosamente muchas, no tan positivas, que traemos para los oyentes de La Calle a esta hora. Así que arranquemos, por favor. Sí, pues arranquemos. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el COVID-19, pero es una historia que lamentablemente está golpeando muy duro a nuestro país. Tiene que ver con esa tragedia que ocurrió después del accidente de un tractocamión que se volteó en la vía entre Barranquilla y Ciénaga, en un lugar que se llama Tasajera. En ese punto se volteó este camión, se salió de la vía y lamentablemente algunas personas que viven en el lugar, producto obviamente de su pobreza y demás, y también de algunas malas costumbres, llegaron hasta ese tractocamión que estaba cargado con gasolina corriente y empezaron a llenar las pimpinas, Sí, con señor. el objeto después de venderlas a 20.000 o 25.000 pesos, que es a lo que la venden por ahí en el mercado. Lamentablemente una de estas personas que estaba en el lugar intentó robarse la batería del tractocamión. No puede ser. Y cuando empezó a manipularla, y esa es la primera hipótesis que tienen las autoridades, se generó una chispa que fue lo que al final terminó generando una explosión en ese momento cuando decenas de personas estaban al lado de ese tractocamión intentando coger esa gasolina que se estaba regando en ese punto. Ya se imaginará usted el nivel de la emergencia para La quienes nos están magnitud, viendo, claro. para quienes nos están viendo a través de la televisión. Aquí les puedo mostrar una imagen de uno de los videos quizá el más impresionante, que es el momento exacto en el cual están esas personas tratando de coger y de llenar sus pimpinas, y se prende de inmediato esa llamarada enorme que deja hasta el momento un saldo de 9 muertos, aumentó el número de fallecidos, teníamos 7 hasta anoche, pero lamentablemente esta madrugada hubo 2 personas que no pudieron sobrevivir a las heridas, tenían el 90% de su cuerpo totalmente quemado. Sí, señor. Y seguramente pues tuvo que ser una noche absolutamente tortuosa, y estamos hablando de por lo menos 50 personas heridas, personas que estaban en ese lugar, que lograron huir de las llamas, pero que también sufrieron graves quemaduras. Habló en las últimas horas el conductor del vehículo, explicó qué fue lo que pasó con el accidente. Dice él que se le atravesó una babilla en esa vía que es muy concurrida en la costa caribe colombiana, y que cuando intentó esquivarla perdió el control de ese vehículo, se volcó y terminó en el borde de la vía, y de esa manera es como habría ocurrido el accidente. También hablaron los agentes de policía que estuvieron en ese lugar, porque algo que se preguntaba la gente en las redes sociales era, bueno, ¿y por qué si estaba la policía? Sí, se vio la policía. ¿Por qué si estaba allí la policía no les dijeron que se apartaran del vehículo, que era una maniobra muy riesgosa? ¿Y por qué no evitaron que la gente se acercara al carro? Y es que lo que están diciendo es, mire, esto es demasiada gente, aquí la gente no responde, no hace caso, incluso nos hubieran linchado si hubiéramos procedido por la fuerza a tratar de sacarlos de ese lugar. Entonces lo que hicimos fue pedir el apoyo del escuadrón antimotines. Cuando pidieron el escuadrón antimotines, se quedaron allí esperando en la zona, pero lamentablemente en esa espera es cuando ocurre pues este fogonazo, esta explosión, que lamentablemente nos termina dejando este saldo muy trágico. Los heridos atendidos en Barranquilla, en Santa Marta y en varios municipios allí de la costa caribe colombiana, que además de estar abarrotados con casos de COVID-19, ahora también están abarrotados con estos casos de quemaduras. Algunos de los heridos son tan graves las quemadas que van a tener que ser trasladados a Bogotá para que sean atendidos seguramente en el Hospital Simón Bolívar, que es quizá el centro médico especializado para atender este tipo de heridas por quemaduras. Así que ese era el paréntesis que le traía Dianita para arrancar. Señor. Igual teníamos que mencionarlo, como decíamos, no es una noticia, es una noticia que hay que registrar y contarle a la gente, además, Eduardo, porque ayer apenas ocurrió este terrible accidente, pues hablábamos de 7 víctimas mortales, y creo que eso ha ido aumentando con el paso de las horas, pues personas que lamentablemente no han logrado superar las quemaduras delicadísimas que tuvieron, y por eso pues seguiremos informando el parte de cómo está en este momento la cantidad de personas fallecidas y de heridos por este accidente. Sí, es una tragedia que combina pues la pobreza, que castiga también de alguna manera a aquellas personas que quisieron sacar provecho de ese accidente. Y es que nos dicen allí en la costa caribe de Anita que es una actuación bien común, que cuando hay algún accidente en esa carretera en particular, lo primero que hacen las personas que llegan al sitio no es ayudar a la gente, sino empezar a mirar a ver qué se pueden robar. Lamentablemente ocurre. Lamentablemente.
producto, entre otras cosas, de la pobreza extrema que hay en esa región de Colombia. Sí, señor. Continuemos, hablemos ahora sí del Bueno, coronavirus del COVID-19 en coronavirus. Colombia, Eduardo. Bueno, le hablo primero de Bogotá porque ya hoy amanecemos con la cifra incluso más alta de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Hoy amanecemos al 84,7%. Ese porcentaje pues está mucho más alto del límite que había establecido la alcaldesa Claudia López, pero habló en las últimas horas y ella lo que plantea es que va a esperar de aquí al viernes y si la cosa empeora, no descarta que eventualmente pueda haber una declaratoria de una alerta roja. Acaba de hablar el ministro de Salud, él también plantea que no se han descartado por completo medidas más restrictivas para Bogotá, teniendo en cuenta que no sé si usted lo ha notado, pero ya esto parece normal, ya hay trancones otra vez, ya hay otra vez Bastante, de accidentes. Ayer en Soacha estábamos mencionando ese trancón de hora y media entrando a la ciudad por la autopista sur. Esta mañana tenemos un accidente de tránsito en la 126 con autopista norte, en el sentido norte-sur, una tractomula que se partió en dos y eso obviamente generó un trancón enorme. Bueno, ya estamos como cuando no había pandemia. Sí, señor, ya la normalidad, la nueva normalidad que dicen por ahí. Exactamente. Entonces el ministro de Salud lo que plantea es que no se descarta que volvamos a restricciones si se sigue empeorando la situación de los hospitales, sobre todo por la alta ocupación por estos casos de COVID-19. Hay otra noticia que entregó el ministro, de hecho habló de mucha información y tiene que ver con la rebelión de las canas. Usted Sí, ya sabe señor. que el gobierno va a apelar la decisión, aún así el presidente Duque dijo en las últimas horas que a partir de hoy se empiezan a tomar medidas para que esas personas de 70 años tengan las mismas condiciones que los más jóvenes en cuanto a su salida al aire libre, pero dijo algo que es un poquito alarmante y es que dice él que por cuenta de esa tutela muy seguramente se van a terminar aumentando el número de fallecidos en nuestro país. Porque Ok. a medida que los adultos mayores de 70 años salgan a la calle, siendo la población más vulnerable a este COVID-19 en cuanto a mortalidad, dice él, eso será inevitable. Por esas razones que van a apelar esa decisión y el gobierno va a intentar mantener esas medidas más estrictas para los mayores de 70 años. Igual, aquí cabe recordarle también a la gente que nadie está obligando a nadie. Es decir, Eduardo, usted no tiene el policía 24 horas para saber si salió una sola hora o si salió Dianita, dos. sí, Entonces, Dianita, pues si usted pero- puede cuidarse, pues cuídese. Sí, No, pero- digamos, el llamado es a que más allá de si aprueban o no la tutela, pues si usted tiene a su mamita, a su abuelito en la casa y lo puede llegar a convencer, pues trate de hacerlo mientras legalmente Dianita, se soluciona esto. Hubo días sin IVA y la Sí. gente tenía la misma abuelita, el mismo niño, el mismo abuelito en la casa y salió a hacer compras y se aglomeró. Y pasó, porque es que así somos, porque habíamos dicho, no, eso seguramente nadie va a ir a las compras presenciales, eso la Total. gente muerta del miedo del COVID-19 y lo que vimos al final fue que en la primera jornada todo el mundo salió a la calle y se les olvidó el COVID-19, entonces hay temor, claro, no estoy generalizando, muchos mayores de 70 años tendrán las precauciones, quizá algunos de ellos mantendrán su estadía en la casa, pero también hay que decir, Dianita, que cuando a la gente le dicen, la liberan un poquito, pues la gente se siente ya como con más confianza de salir a la calle y eso es a lo que quiere evitar el gobierno nacional, pues teniendo en cuenta que esa población está vulnerable. Listo, señor, sigamos. Oiga, le tengo otra noticia de última hora. Dígame. Acaban de salir los protocolos para el regreso de los eventos religiosos. Oh. Ya el documento puntual, ve, aquí se lo va a mostrar. Es decir, la gente Es está... larguísimo. Sí, nos damos cuenta. Es decir, todos los protocolos se siguen haciendo, los de aeropuertos, los de las iglesias, los de los restaurantes, pero se sigue teniendo en el aire como esto de pronto en cualquier momento volvemos a una cuarentena estricta, pero mientras tanto sigamos sacando protocolos. Siguen saliendo protocolos porque es que lo que plantea el gobierno es que en municipios no COVID y en aquellos que tienen bajo contagio, en esos lugares puedan eventualmente regresar los templos en unos planes piloto que dijo este fin de semana el presidente Iván Duque podrían durar unas 2 semanas. Es decir, Ok. esto no es inmediato, pero sí ya se tiene como esa hoja de ruta, al igual que pasa, por ejemplo, con los colegios, que ya están los protocolos, pero no quiere decir que necesariamente vayan a volver los estudiantes. Ya se tienen entonces las reglas del juego para las iglesias. Le voy a decir algunos elementos clave. Lo de informar previamente a los feligreses y a los fieles sobre los horarios, las formas de participar en esos servicios religiosos y los actos litúrgicos. Y aquí aprovecho para hablarle de otro tema que habíamos tocado ya hace algunos días cuando hablamos de estos protocolos, y es que casi que va a tocar sacar una cita para poder ir al templo religioso. Aquí en algunas de las recomendaciones dice que tiene que haber una inscripción previa para la asistencia a la congregación vía telefónica o correo electrónico para evitar las aglomeraciones de las personas en los templos. Caray. ¿Listo? Bueno, Ok. garantizar que durante la espera, antes de entrar a la iglesia, se respete la distancia de los 2 metros.
procurar que no ingresen niños, niñas, ni adolescentes, ni adultos mayores, mientras tengamos vigente el aislamiento obligatorio. Acuérdese que esta emergencia del aislamiento va por ahora hasta el próximo 15 de julio. Vamos a ver si el gobierno la sigue extendiendo. Sí, señor. Garantizar que todas las personas ingresen con las manos limpias, con un proceso de higienización, lo dicen así en el texto. Esto es básicamente que le pongan a usted el gel antibacterial a la entrada. Disponer de un dispositivo de medición de temperatura. Alguien le va a tener que tomar la temperatura ahí antes de entrar al recinto. Desinfección de las suelas del calzado. Contar con grupos de apoyo, y aquí sí hay algo adicional que van a tener que tener las iglesias, y es que va a haber gente dedicada únicamente a ver que la gente esté usando bien el tapabocas, que estén respetando el distanciamiento físico y que efectivamente les tomen la temperatura antes de entrar a la iglesia. Okay. Se debe respetar la distancia de 2 metros también adentro. Dice el protocolo, 2 metros laterales, es decir, si usted está sentadita aquí, tiene que tener 2 metros de distancia con el siguiente que está al lado suyo, y seguramente van a tener que intercalar bancas, porque también se debe respetar por lo menos una distancia de 1 metro con el que está adelante y con el que está atrás. Sí. ¿Listo? Entonces seguramente van a tener que pues hacer como una alternación de las bancas. Y la silletería se va a habilitar con un zigzag también, para que efectivamente se pueda garantizar esa distancia social, y además tiene que haber una señalización, la gente debe saber en qué puntos que se tiene que sentar. Sí. Llama la atención, Dianita, ¿sabe qué? ¿Qué? Pues No. todo llama la atención, a mí todo me llama la atención, pero ¿qué? No se pueden poner de pie, ¿No? no se pueden poner de pie, la gente ¿Sabe tiene que que estar toda la misa litúrgicamente sentada. hay que ver cómo se va a hacer la misa? Porque la Eucaristía, por lo menos para quienes somos católicos, Sí. uno dice, bueno, y los momentos como la paz, digo, momentos que son litúrgicamente importantes, la comunión, Oiga, la comunión, ¿sabe ¿uno que puede la tomar paz- la comunión o no? Sabe que la paz, Dianita, la paz, eso se va a demorar, y no solamente por el COVID-19. Yo creo que ese saludo de la paz se van a tener que reinventarlo, porque la ¿Alguna verdad es que eso sí que se convierte en una modalidad de contagio bien importante. Y la ¿no? comunión, de pronto dice algo por ahí, o sea, ¿el padre sí le puede dar a usted la comunión o tampoco, mi querido Eduardo? Pues mire, estamos aquí revisando el protocolo. Como esto es un protocolo generalizado para Sí. todas las iglesias y las Digamos que religiones, no habla de pronto de no habla específicamente esos momentos. no habla específicamente de Ok. eso. Pero sí, lo que se está planteando para la Iglesia Eduardo. Católica es que usted o reciba Eduardo, maldita sea. la hostia en la mano, o que tenga un lugar dispuesto para que la gente pase y la recoja. Ah, ok. Bueno, va a ser muy rara muchas cosas el bautismo. Bueno, en fin. Don Ernesto, Pues, don adelante. Eduardo, le habla Ernesto Morales, amo y señor de la radio en Latinoamérica. A mí sí me encantaría encontrármelos a todos para darles una hostia en la cara. Lo que quería decirles era, nosotros los budistas ya preveíamos esta situación y por eso no nos damos la paz ¿En nunca serio? de esa manera. Sí. Les tiro ese dato, yo soy un hijo de Buda. Un hijo de Buda, un hijo de Buda. De Buda, más bien de la otra cosa, ¿no? Sí, yo también creo. Y entonces, ¿cómo se dan el saludo de la a ustedes? ¿O cómo hacen? ¿Cómo expresan? Con lengüita. Con lengüita. Con lengua. Yo sí decía que esos manes son raros. Nos encontramos y decimos, Shirley, la paz sea contigo. ¿Qué coronavirus ni qué coronavirus? No puede güey, ser. Qué madre. pena con usted, Eduardo. Continuemos con las noticias serias. Bueno, las noticias serias, Edu. señora. Bueno, entonces en el caso de los eventos religiosos, ya a partir de cuándo se abren las puertas oficialmente de las iglesias. Mire, o sea, ¿hay el una gobierno- fecha específica? Le voy a ser sincero, el gobierno todavía no ha sido muy claro con el tema. Por ahora, el anuncio del presidente Duque es que en cuestión de 2 semanas comienzan ya como un proceso de pilotos únicamente en municipios que no tengan ningún caso de COVID-19 o aquellos que tengan un par de casitos. Obviamente, si usted piensa en las Ok. iglesias en Bogotá, en Cali, Barranquilla, pues eso no se ve en el horizonte, ¿no? Por ninguna parte. Entonces, Ok. pero la reanudación exacta, o sea, es decir, a partir de tal día vamos a tener eventos religiosos, eso todavía no se ha definido. Ya por ahí en Ok. algunos lugares del país pues han hecho como unos pilotos, como unos ensayos y demás para ver cómo podría ser. Pero mi querida Shirley, usted que vive en Bogotá, vayas acostumbrando a la misa por YouTube. Ok.
porque esto... Aquí Creo los que domingos a las verdad. 7 de la mañana escuchan la Santa Misa Ah, sí, en aquí la en la calle La calle. Manda Más. Ah, en la Domingos calle. a las 7 de la mañana, por si acaso, por si no Pero sabían, aquí los Shirley, tenemos. a la hora de la comunión no Dígame. lama la pantalla del televisor porque también puede infectarse. Sí. Lo importante es prohibir cuando se abran las iglesias, Y sobre Eduardo. todo Yo si lo proponía- hacen varias personas en la familia en el mismo televisor, Sí, ¿no? exacto. Yo proponía el otro día, porque pues yo hablo con los altos gobiernos de este país y de varios, y yo les proponía por lo menos prohibir que la gente lleve sus escaleras a la iglesia Escalera. ¿Para qué? para saludar al Altísimo. Dios. Ah, Eduardo, adelante. ¿Qué más información tenemos por ahí? Bueno, otras noticias aparte de todo este tema de los eventos religiosos, le tengo un último dato y es que 200 científicos de 30 países se reunieron y escribieron una carta a la Organización Mundial de la Salud. No los era que- capaz de escribirla uno solo. No, ¿Qué es esta 200, falta? para que eso quedara bien fuerte ese mensaje. Porque resulta que le están diciendo a la Organización Mundial de la Salud que reconozca que el coronavirus también es altamente contagioso por el aire. O sea, que usted puede haber estornudado aquí aún No con el entiendo. tapabocas y que yo paso y lo respiro y Exacto. ya me contagié. Yo le voy a explicar, mi querida Shirley. o Hasta sea, el momento que dice la- necesariamente que los tapabocas sean antifluidos. No, párele por si bolas, se párele bolas se- cómo es la cosa. Ay, no. La Organización Mundial de la Ahora sí Salud me dice en este confundo. momento que el contagio del coronavirus básicamente se da por ese contacto con superficies o con esas gotículas. Cuando yo estoy muy cerca de usted, Shirley, a menos de 2 metros, estornudo o toso, en ese caso es probable que esas gotículas que son muy pesadas con el coronavirus, pues eventualmente la puedan infectar o puedan caer en superficies que usted después pueda tocar y eventualmente se pueda contagiar. Es correcto. Ok. Correcto. Bueno, Ok. pero ahora lo que están diciendo estos 200 científicos, 200 expertos, es que hay que pararle más bolas a las gotículas que quedan en el aire. Plantean estos científicos que esas gotículas pueden viajar mucho más allá de los 2 metros, especialmente si estamos en espacios cerrados. Y lo que le están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud es que rápidamente actualice su modalidad de contagio, porque estos científicos encontraron que sí es muy contagioso el coronavirus cuando estamos en esas condiciones. Entonces, suponiendo que usted y yo estamos en un mismo salón, no necesariamente tiene que ser muy pequeño, así sea grande, a una distancia mayor de 2 metros. Si yo toso y no tengo mi tapabocas, eventualmente usted, si tampoco tiene su tapabocas, puede contagiarse por vía aérea con el coronavirus. Perfecto, señor. nos O sea queda que si clarísimo. estoy haciendo ejercicio al aire libre, había escuchado una noticia ayer donde decía que si usted está haciendo ejercicio de manera individual, si está corriendo por un parque, no es necesario utilizar el tapabocas, pero Sí, eso si lo dijimos delante acá. de mí van... Sí, si delante de mí van más o menos, diga usted, a 3 metros, 2 personas que también están corriendo, Otras dos entonces ciclistas esas ajá. o 2 personas que estén haciendo ejercicio en el parque, ¿me pueden contaminar si Mire. estornudaron antes de que yo pasara por ahí? O bueno, qué sé yo, Mire, si iban mire, hablando. lo que dicen estos científicos es que esas gotículas más pequeñas, que son las que quedan suspendidas en el aire, esas sí son demasiado livianas. Esa es la razón por la cual en espacios abiertos la probabilidad de contagio es muchísimo menor, hasta 20 veces menor. Si usted está trotando en un parque, en un espacio abierto. Pero si usted está en un espacio cerrado y sin ventilación, es ahí cuando plantean estos científicos que el riesgo de contagio es supremamente alto. Se va a acabar el mundo. No, pues no sea exagerado. No, ya esto- Pero yo creo que a medida No, que pero vayamos... nos cambió la vida. A medida que vayamos sabiendo cómo se comporta el virus, es más fácil protegerse. Yo creo que todos estos elementos... Eduardo, eso es muy grave para los gimnasios, por ejemplo. Sí, claro, porque esos sí son Sí. espacios cerrados, a menos que lo Para, ven. pirata, para los Restaurantes. Ignacios, para los Robertos, para los Carlos, yo creo que para todos. Para los Jedinsons. No es posible. Eduardo, pues nada, ahí estaremos pues, pendientes a ver si la OMS acepta esto o no. Sí. Y estaremos pendientes del avance de informaciones. ¿Y ¿Algo más? sabe? Sí, no, solamente a propósito de las investigaciones científicas, también están tratando de revelar, porque es que a cada persona le da diferente. Ok. Entonces, suponiendo, Dianita Medina, una persona saludable, que se alimenta bien, que hace ejercicio, Bueno, eso de la misma Está edad por ver. de Shirley Gómez, que se alimenta bien, Eso es para que dudar. come saludablemente y que hace ejercicio. También está Pero por resulta verse. que a Shirley y a Dianita les dio coronavirus y a una persona la mandó para la UCI y a Shirley no le pasó absolutamente nada, no tiene ningún síntoma. Me encanta para la Eduardo UCI. porque, ojo a la discriminación. A una persona la manda para la UCI y a Shirley no le dio nada. Es por ponerle un ejemplo para que usted me entienda.
¿Cuál El día tema no es de que se va a enfermar? Y No entonces, digamos a Si quién, Diana- pero... Si a Diana le da coronavirus sería más grave porque serían 2 camillas en la UCI. Imagínese, eso sería muy complicado. y entonces, claro, los científicos lo que están tratando de establecer es si hay una carga genética adicional que vuelve a la gente y más predispuesta al coronavirus. Acuérdense que ya hemos visto personas que han muerto, no solamente en el mundo, sino aquí también en nuestro país, personas jóvenes sin ninguna comorbilidad y que igual han sufrido complicaciones e incluso hasta la muerte por cuenta de este coronavirus. Yo creo que a mí me dio esa vaina, ese ¿Por coronavirus. qué? Y- porque tuve todos los síntomas, pero no me quise hacer las pruebas y se me quitó. Como yo vi que mi familia estaba bien, que los niños estaban bien, Ay, que no pasaba Shirley, nada, pero hay que hacerse obviamente. la prueba. pero Fuertes ya que declaraciones. eso ya se me Fuertes quitó. declaraciones, Chile. Fuertes declaraciones Pero en si ya Radio se me Nacional, en quitó, Radio y Televisión Nacional. Hay que Vea, hacerse yo la duré prueba. un mes enferma. Ustedes se acuerdan que yo estaba súper congestionada, pero bueno, lo que dices tú puede ser cierto, analizándolo bien, dependiendo toda la información genética que uno tenga. Hay gente que le da más duro, como hay gente que no. Exactamente. Puede ser, puede, pero mire que, puede tener razón. Pero mire, claro. Shirley, y ya después de haberle pegado el regaño y el jalón de orejas, es importante que las personas que sufran algo parecido a lo que a usted le pasó, que les dé fiebre, que de pronto tengan algunos síntomas o que se sientan mal, tomen 2 medidas urgentes. La primera, aíslese, no salga a la calle, porque es que si eventualmente usted tiene el virus, pues le va a prender el virus a otras personas. Y la segunda medida, Sí, yo estuve encerrada. exacto, y la segunda medida es llame a su EPS para que le practiquen la prueba, pida la prueba, porque eso le da tranquilidad a usted y también le da tranquilidad a los demás, porque el día de mañana a usted le toca salir a un mercado y usted todavía no sabe si de pronto tiene el virus. Y qué tal que le esté contagiando a otras personas por ahí. Así usted no le haya ido mal con el virus, puede que a otras personas le haya ido o les vaya peor, como estamos diciendo ahorita que a cada persona le da de manera diferente, ¿no? Listo, Eduardo, muchas Sí. gracias por el regaño y la recomendación. Un abrazo para todos y con mucho cariño, con mucho cariño. Eduardo, Señor. una invitación final a todos los que tienen en sus casas empleados, prestándoles algún servicio. Por Dios. Tratar de subirles la moral en estos días con algún regalo, algún detalle, alguna cosa. Por ejemplo, una de mis sirvientas me pidió que si le podía comprar una freidora de aire. Ah, bueno, pues Ah, imagínese, sí, súper útil y chévere. saludable y todo. Yo le dije, estúpida, el aire no se Sí. puede freír. ¿Quién le dijo eso? Ay, no, pues el estúpido es otro que no se ha enterado en los últimos electrodomésticos que hay por ahí. Sí. Uñejo. Hay mucha tecnología y a buen precio. Lo que pasa es que como él no 8:23. cocina, pues no. No, pues obviamente que va a andar No tenía sabiendo. ni idea. Muchísimas gracias, Eduardo. Estas fueron las Estoy noticias aquí en la haciendo calle café. La Manda Más. En este momento. Y que Escuchas